es que si bien puedo tener ciertas dudas y bastantes aprensiones respecto a la institución, una de las tantas que representa el cristianismo, la verdad que debo decir aquí y ahora que respecto a la figura de Jesús, yo encuentro que sus dichos, su presencia y sus acciones son tautológicamente impecables. Nada que decir, todas sus frases corresponden a una imperfección que solamente puede estar cargada del resumen de una sabiduría acumulada por eones. Pues bien, a pedido del público y porque en algún momento muchos científicos, gente, no voy a decir de poca fe, pero que claramente intentan darle una explicación racional a los asuntos que rodean a las acciones de Jesús, han decidido tratar de todo explicarlo por vía del contexto, la casualidad, que este milagro no fue tal, sino que justo ocurrió tal cosa. Nosotros hicimos la defensa respectiva porque a veces la racionalidad intenta abarcarlo todo dentro de su área de comodidad, pero no siempre alcanza a explicarlo todo. Así fue como conversamos en aquel día la verdad detrás de Jesús. Hay que tomar los datos que vamos a ver a continuación, pasarlos por, ¿cómo decirlo? Un filtro, varios filtros la verdad, y uno de ellos, fíjense que no está de más, que es la fe, y obviamente pasarlo por una experiencia personal, un grado de conectividad personal respecto a cómo te han funcionado las cosas en tu vida. Solamente de ahí uno puede más o menos sacar una verdad, y siendo que eso probablemente no sea la verdad absoluta, sino una verdad que funciona para ciertas personas. ¿De qué estamos hablando? Que cercano a la época de Navidad, donde se celebra el nacimiento de Jesús, un hombre que fue llamado a sí mismo como la tercera parte de la Santa Trinidad, ¿cierto? Entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, que sería él, Jesús. Hay algunas personas, y hay documentales muy enfáticos al respecto, que al tratar de buscar una solución, han golpeado muy duro en la fe de ciertas personas, le han quitado la seguridad de la alfombra de la creencia cristiana. ¿Qué estoy diciendo? Que hay algunos que afirman que Jesús sería simplemente un instrumento inventado y no un personaje dentro de la historia real, verídico, sino que sería simplemente un símbolo que se salió de control y que finalmente hoy día está ubicado dentro de la línea del tiempo de la raza humana, pero que finalmente siempre era un simple condicionante o símbolo que terminó cobrando vida. Vamos para ello a revisar y vamos a hablar, porque aquí yo creo que hay opiniones variadas, pero yo creo que incluso lo importante, antes de, perdone que parta casi con una conclusión personal, lo importante no sé, porque yo no puedo saber si existió o no existió, pero lo importante no es ni uno ni otro, sino que hay algo con lo que me puedo topar a diario, que es la palabra de él. Y eso es irrefutable, digno de adoración, digno de alabanza y claramente un buen consejo para seguir todos los días del resto de tu vida. Vamos por favor con el famoso documental Saygues y su perspectiva respecto al comparativo de que la vida de Jesús estaría copiado a partir de otra deidad egipcia. Mira. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, and upon his birth he was adored by 3 kings. At the age of 12, he was a prodigal child teacher. At the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. O sea, es exactamente la vida y obra de Jesús. Exactamente, con y una muestra separación de una cantidad de años bastante pronunciada. Aquí al tiramente comienzan a aflorar los clics de advertencia mental que te dicen así como ¡wow! Si ese que está ahí nació bajo las mismas condiciones y nació mucho antes y que incluso nació dentro de un panteón de deidades donde Horus es uno entre varios dioses más encima, o sea, ni siquiera era monoteísta con la creencia de un solo dios, sino de varios, así como los galos, como los griegos, que tenían todo un panteón de dioses, o como el hinduismo, por ejemplo. Uno dice, chuta, uno se empieza a asustar porque ese hecho es irrefutable. Sin embargo, hay algo que hay que tomar en cuenta y que no es menor, y que por ejemplo, yo que tengo una tendencia, por ejemplo, de creencia budista, sí puedo decir que como él mismo se ha enseñado, es que el Buda que todos conocemos, al que nos referimos como Siddhartha,
¿cierto? No es el primero, de hecho tampoco es el último, y él lo decía, es el cuarto dentro de una línea que cuando las ciertas condiciones son necesarias para criaturas como esta, que en la India son conocidos como avatar. Jesús es un avatar, es una representación de Dios encarnada en la tierra. Nacen generalmente cuando momentos de mayor tribulación en la sociedad, en la época de la humanidad, y generalmente, mira qué curioso, nacen bajo las mismas condiciones, nacen bajo un escenario muy similar. No es, se repite de alguna manera la película porque el mensaje y el escenario de necesidad de que estas personas nazcan es exactamente el mismo. O sea, ha llegado al mismo nivel de decadencia y es necesario entrar a reparar con estos representantes de la divinidad. Por lo tanto, a mí no me hace ruido y no me parece ni tan extraño de que no se tenga que decir que Jesús es una copia de Horus, sino que sencillamente puede ser una repetición a una necesidad, a un llamado, obviamente, y que a estos 2000 años que ya han sucedió prácticamente en su crucifixión, debiera venir otra llegada. Yo le puedo hacer una pregunta. Si en base a que esto se remonta hace mucho tiempo atrás, ¿estos personajes fueron visionarios o en algún momento pensaron, creemos este personaje ficticio y hagamos que dure hasta lo que dure? Bueno, existen dos teorías. Lo que estamos viendo en los documentales es que claramente fue creado por un grupo de personas, lo que plantea el documental, o fue que simplemente una creencia o un ritual pagano terminó adquiriendo tan fuerza. Es como si yo te hablara de algún mito chileno, no sé, por el diablo que salta. La Quintrala. O la Quintrala, no sé, la Quintrala sí existió. No, claro. el caleuche. Bueno, el caleuche, que el caleuche efectivamente hay tantos datos, o el trauco que lo han visto tantos chilenos, que finalmente se le otorga un grado de realismo. Un grado de realismo incuestionado respecto a cosas que nacieron como un mito popular para explicar otras. Pero atención, vamos a esta cita bíblica porque los comparativos no se detienen con la deidad de Horus. Mira, atención. Dice esto, está en Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, lo que quiere decir que pese a tener su grupo de seguidores, uno de ellos, o con la ayuda de uno de ellos, aquellos que le perseguían van a darle caza, lo van a enjuiciar, pese a todo lo van a encontrar culpable, siendo que no hizo nada malo. Solamente lo acusaron levemente de llamarse hijo de Dios, lo que era considerado una blasfemia, pero a pedido del pueblo, obviamente agitado por fariseos y todos otros malditos de la época, finalmente lo dijeron, ok, voy a dejarlos tranquilos y para que a mí no me molesten, para que no me acusen al César, le voy a dar un castigo ejemplar a este hombre que apenas ha cometido una falta. Y lo castigaron como si prácticamente hubiera matado personas, hubiera robado, violado y todo lo demás. Ese fue el castigo que obtuvo para el que solamente su pecado fue decir, soy el hijo de Dios. Que en esa época era pecado mortal. Era pecado mortal, además, pero no para el gobierno de Roma. Claro, sin embargo... Pero finalmente la presión del pueblo que hubo. Ahora, la historia siempre se escribe a beneficio de quien la escribe. Claramente. Dicho de otra manera, Paul Johnson siempre va a escribir la historia de Estados Unidos favorable a Estados Unidos. Y los historiadores japoneses van a escribir la historia favorable a Japón respecto a la Segunda Guerra Mundial y cómo, por ejemplo, previo tuvieron la guerra con los chinos. O la guerra del Pacífico, muy diferente como se hace en Perú, en Bolivia, en Argentina y en Chile. Y en Chile. Entonces, dicho en simple, al final la Iglesia Católica siempre va a sacar beneficio y provecho de la figura de Jesús porque le hace sentido. Porque de alguna manera a través de Jesús es el vehículo con que transmite y comunica el mensaje. Exacto. Y por lo tanto tienes que hacer carne este Dios que está por sobre todas las cosas y que, como tú en algún momento dijiste, no se puede escuchar ni se puede ver porque te quemaría o te ahogarías. Es el ángel que habla la voz de Dios. Por lo tanto, ¿cómo tú transmites esa imagen divina a la tierra para hacernos cercanos? A través de Jesús. Fíjate que, por ejemplo, estamos viendo la imagen, Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Bueno, ese Jesús ya está establecido a través de la pintura investigaciones científicas. Se ha establecido que esa imagen de Jesús que siempre nos intentaron vender, y cuando digo nos intentaron vender me incluyo como católico, apostólico, romano, practicante que soy, bueno, físicamente no tenía nada que ver con el Jesús real. Pero no tiene que ver si tú le miras a una cosa mucho más actual y más real de que tú veis la publicidad.
la publicidad, nada más que eso. Las mujeres que aparecen son mucho más lindas que todas nosotras, todo es distinto a la realidad. Entonces a mí me parece solo que tiene, claro, entonces tú decís no tiene que ver el nariz, el pelo. Entonces a mí me parece que tiene que ver con la fe, tiene que ver con lo que yo creo. A mí me importa si era rubio, si era moreno. Pero lo que tú dices no es menos, porque sabéis que ahí, al igual que lo que tú dices, Juanjo, hay que aprender a separar las personas, sobre todo que son creyentes, a entender de que si quieren dar con la verdad, tienen que pegarle primero una lavadita a cómo es entregado los cánones estéticos de la historia, porque si yo quiero creer de partida tengo que empezar a limpiarme de los clichés, obviamente, o de cómo son los formatos en que me entrega la información, porque claramente Jesús no puede haber sido así. De hecho voy a entregar un dato fehaciente, que los testigos de Jehová, que son estudiosos así como con ahínco de la Biblia, y a un producto quizá a mi parecer un poquito exagerado porque está literal, ellos toman escenas de otros momentos de la Biblia y hablan de Jesús, de la raza que nace, y hablan, la Biblia lo dice, entre comillas, que debería ser literalmente fe. Más allá de buscar la verdad y si efectivamente Jesús existió o no, si es que efectivamente hubo una Virgen María, si es que efectivamente existe o no Dios, o sea, la religión en sí se sustenta en base a la fe, que es no ver para creer, sino que creer sin ver absolutamente nada. Y es ahí donde tú recién vas a poder ver desde adentro. Pero eso se siente, eso yo creo que Felipe dio en el clavo, y el que sabe decía, uno cómo sabe cuando está frente a una verdad. Bueno, una verdad a media, dijo él, necesita explicación. Una verdad que es verdad, toca acá y se siente igual que miel en los labios. Siente que hay una pequeña cosa que tú sabes que es verdad. Tenemos otra gráfica de otro comparativo. Vimos que tenía parecido a Horus. Mira esto. Lo que estamos viendo es Atis. Nacimiento, 25 de diciembre, nacido de la Virgen Nana, crucificado, enterrado y resucitado el tercer día, denominado como Buen Pastor, el Supremo Dios y el Salvador. Bueno, ahí tienen otro ejemplo de algo que se repite y que es muy similar al nacimiento o las enclaves de Jesús. Pero aquí tenemos un texto de la Biblia. Atención con este, miren los parecidos con lo que viene. Dice, esto es Juan, el apóstol preferido según él, 2 del 7 al 10, capítulo 2 del versículo 7 al 10. Jesús les dijo, por favor Felipe, llenad estas tinajas de agua, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando él probó el agua hecha vino, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el bueno y luego el inferior. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ok, perfecto. Y como a todo, porque dioses como Atis, Horus, rara vez las pasan en los colegios, ¿cierto? Porque son cosas muy específicas dentro de historiadores que obviamente lo usan como pedagogía. Sin embargo, de Dionisio a todos nos hablaron del gran Dionisio. Fíjense, veamos lo que hizo Dioniso en su vida, mira. A propósito de lo que nos acaba de leer Felipe. Dionisios lo que hizo, nacido obviamente en Grecia, nació un 25 de diciembre, nació una virgen, convirtió el agua en vino y resucitó, denominado como el alfa y el omega, o sea, el primero y el último, y rey de reyes. Ok. Es raro igual que hayan tantos con la misma fecha, la misma forma. Bueno, y que se repitan episodios al tan parecer similares. Acá, insisto, lo importante, ni uno de acá puede probar, incluso quiero ser ponderado. De hecho, no voy a decir lo que yo creo, simplemente voy a decir que en el caso, por ejemplo, de ella siente, en otros casos yo creo, finalmente no tengo que ni sentir ni creer. A mí me hace simplemente justicia, me hace lógica lo que aquí se dice y no me importa quién lo dijo, ni dónde lo dijo, ni de dónde lo sacaron. Sí, me parece que aquí hay una verdad irrefutable. Punto. Sacado de quien sea y por lo tanto me parece que es legítima la enseñanza, legítimo el medio, legítimo quien la transmite, legítimo seguirla. Punto. Pero ojo, hay algunos que van más allá y hablan de los apóstoles. Espérate, ¿qué estás diciendo tú? Los apóstoles, Jesús no entendió. Entonces, ¿cómo hay tantas personas involucradas? Así lo explica este documental Zeitgeist, conocido como el fantasma de los tiempos. Mira. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the three brightest stars in Orion's belt. These three bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the Three Kings. And the Three Kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the Three Kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun.
Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the 12 constellations of the zodiac, which Jesus, being the sun, travels about with.